pero finalmente me han convencido porque de no hablar de mi vida, sino de la gente que he encontrado, como tú lo dijiste, y también de los lugares. Tengo una relación particular con los lugares, seguramente porque nací en este pequeño pueblo en el sur de Francia, Colombière, donde siempre tengo mi casa de nacimiento. Nací en el pasado se nacía at home, en la casa, y en mi infancia, en los años 30 y el inicio de los años 40, no sabía nada, nací en una casa sin un libro, sin una imagen. He pasado mi vida con libros y imágenes. Quiero decir que nací en una cultura, en una forma de cultura del campo, de los campesinos, para vivir en otra forma. Eso para mí soy un ejemplo del cambio generacional, como se dice, de los años 50, del final de la vida de los campos, de los paisanos, de los campesinos, por lo menos en Francia. Y cuando tenía 7, 8 años, no sabía nada del resto del mundo. Había oído hablar de otros países, de una ciudad que se llamaba Montpellier, Marseille, París, muy lejos, pero no tenía ninguna idea, ninguna imagen de África, de Asia. Y creo que el deseo de conocer los lugares del mundo nació en este momento, cuando yo tenía 6, 7, 8 años, el año de mi hija, que tiene en la película. Pero ella ha viajado mucho. Hace una semana estaba en Firenze, en Italia, fuimos en la India para Navidad. Es increíble, yo tomé mi primer avión cuando ya tenía 28 años y era un avión militar durante la guerra de Algeria. Si no se viajaba, es otro mundo, es como la media edad. Es una cosa extraordinaria que un hombre que nació en la media edad ha conocido el mundo de esa manera, como un mundo sorprendido, extranjero, diferente. Hoy yo lo veo con mi niña, viaja sin darse cuenta que son otros países. Es como el pueblo global, ¿no?, de McLuhan. Era totalmente diferente en mi tiempo. Y bueno, eso es una de las razones que me han dado para convencerme de hacer la película. Otra es la idea del título, que me encantó. Es una idea de Juan Carlos. Son 250 metros entre mi lugar de nacimiento y mi tumba, que está esperando. Que espere un poco más, que espere los otros años. Pero y cada metro de este pequeño camino representa un viaje, un lugar, un país, un personaje. Es extraordinario. Ahora cuando voy en mi pueblo, cuando me camino por la carretera, la pequeña carretera, estoy siempre pensando en la película, que estoy en qué metro me encuentro, en qué metro estoy y cuántos metros me quedan. Sí. Y lo que da la sensación también es que has estado en muchos sitios en momentos históricos muy decisivos. Antes estábamos hablando que solo en el año 68... En Nueva York, sí. En Nueva York, y luego París, en París, y luego en Praga. Y Praga. Y Sí. en cadenas, Sí, todas sí. las... Con Miloš Forman, que me gusta mucho el momento con Marie-Hélène Marc y Miloš Forman en la película, porque es un momento de alegría, ¿no? Sin nostalgia, sin tristeza del tiempo pasado. Estamos tres amigos como Jules y Jim, hemos sido bueno, es privado, pero y es una cosa maravillosa de cuando voy a Nueva York, de encontrar con Marie-Hélène y con Miloš, y de recordar el tiempo pasado en el Central Park y por las calles de Nueva York. Porque me encontraba en México al inicio de 68, trabajando con Buñuel sobre la Vía Láctea, el guión. Y me llamó Miloš, lo conocía un poco de un festival de cine en Italia, me llamó desde Nueva York y me dijo, bueno, estoy en Nueva York por la primera vez en mi vida, estoy
tratando de hacer una película sobre los hippies. ¿No te gustaría pararte en tu Coming Back to Paris, sí. ¿no? en Nueva York? Sí, me paré en Nueva York. Y para encontrar Miloš en el Chelsea Hotel, claro, con todos los amigos del tiempo, y para tratar de escribir una película sobre esta muy extraña población de los jóvenes americanos que no hablaban, muy poco, sin gesto, no se podía entender lo que decían, un slang particular, y se llamaban los dropping outs, ¿no? Que se habían marchado de su casa. Y nos encontramos en los basement de Nueva York, de una manera clandestina, y el tiempo del mes de marzo y abril de 68 son meses terribles. Es la asesinación de Martin Luther King, los riots en Harlem, es imposible de trabajar. El descubrimiento de otra cultura, de otra civilización, de María del Mar, muchas otras, y era imposible de trabajar en este Chelsea Hotel. Y Miloš tenía una película seleccionada en el Festival de Cannes, 68, y me dijo, bueno, es imposible trabajar aquí en América, vamos, y fuimos a Cannes. Lo que sucedió se sabe. Se sabe el que festival el ha festival se sido paró. abandonado, cortado, la manifestación, las barricadas en París, y Miloš enfermo en mi casa porque no tenía ningún dinero, no sabía qué hacer, y me decía, pero ¿por qué están haciendo tantos esfuerzos para levantar la bandera roja? Para nosotros tenemos tanto esfuerzo para bajarla. No podían. Y después de un mes, cuando volvió el orden en París, me dijo, bueno, es imposible trabajar, vamos en la ciudad más calma del mundo, vamos a Praga. Fuimos a Praga y llegaron los tanques rusos. Era un año extraordinario. La revolución iba detrás vuestro. Imposible, como la grande historia tratando de impedirnos de escribir nuestra pequeña historia, ¿no? Y después regresamos a Nueva York en noviembre para finalmente escribir Taking Off. Miloš Forman, que es uno de los grandísimos directores europeos, Jean-Claude escribió con él una película maravillosa. Somos como hermanos. Hermanos, se ve en la película, y hay una película que yo creo que hay que ver y reivindicar, que es Valmont. Es un poquito más joven que yo, pero un poco. Pues Valmont, que es como Las amistades peligrosas, y se estrenaron casi a la vez, y no tuvo la suerte, porque Las amistades peligrosas fue como la película que todo el mundo... y Valmont quedó un poco eclipsada, y yo, sin embargo, siempre he pensado que el Valmont es una obra maestra, una maravilla. La cosa triste es que creo que Miloš no va a hacer otras películas porque perdió el uso de un ojo, y para un director es bastante. Pero es un hombre muy lleno de alegría, no se queja de nada. Hay una cosa que es muy bonita también, que tiene que ver con lo que se ve en la película con Miloš, que es esa sensación de la amistad. Sí. Hay una cosa que tú has escrito en un libro que decías que a lo largo de tu vida, con la gente que has colaborado, a veces es como haber establecido matrimonios, ¿no? Con gente, él hablaba pues con Buñuel... Provisorios, pero que son como matrimonios donde se generan, sí. Y eso lo dices tú literalmente, desde conflictos cotidianos a compartes, sí, casi claro. Historias de amor, discusiones... Es una vida común. Y después otra cosa es que, por ejemplo, cuando trabajaba con Pierre Tex en París, solía de vez en cuando pasar 2 o 3 meses con Luis en México, en España o aquí, en el Paular. Cuando regresaba en París me decía Pierre Tex, no estás totalmente el mismo, hay algo de Buñuel en ti. Y eso es, claro, es una manera de comunicar algo, es difícil de decir precisamente qué, de comunicar algo de un hombre o de una mujer a otro, de estar como una transmisión, como un punto de tránsito. Es bastante interesante, sin realmente tratar de saber precisamente qué. No se debe saber, pero hay que mantenerse totalmente abierto, ¿no? Abierto lleno de curiosidad del mundo. Mi aventura con la India es extraordinaria porque yo fui a la India la primera vez, ya tenía 45 años, no conocía la India, y ahora soy un
especialista. Y tengo amigos en la India, amigos hindús, que me piden de ser su guión en la India, porque en la India tengo una familia, tengo personajes que conozco mejor que muchos hindús. Y para mí es un placer. Yo fui la última vez con mi hija y mi esposa en la India para Navidad. Me siento realmente, yo creo que una tierra, no sé precisamente, no sé lo que es un extranjero. Para mí es una cosa difícil de explicar y de sentir. En el momento que pongo mi pie en otro país, soy de este país, soy un ciudadano de este país, no soy francés. Es absurdo de considerarse como un hombre o una mujer que pertenece a un pequeño círculo. No puede, y políticamente no puede entender los problemas de los otros, los que son diferentes de nosotros. Yo soy creo que se ve en la película, soy un heterosexual, lo confieso, lo admito, estoy haciendo mi coming out, pero también un heterocultural. Eso es mucho más importante para mí. Estoy de naturaleza, de nacimiento, mucho más interesado por las culturas otras de la mía que por mi cultura. La conozco, la cultura francesa, pero soy cuando veo un hombre o una mujer totalmente diferente de yo, de la color de la piel, de su vestido, de su manera de hablar, de su creencia, no me siento. La cosa que estoy buscando es el punto común que tenemos los dos. Una mujer totalmente lejos de mí. Hay un momento cuando tenemos un punto de contacto. Eso me interesa mucho. ¿Cuál es el punto de contacto entre todos los hombres y mujeres? Siempre hay. Y mucho más que opinamos. A veces. El principio de mi vida, ¿no? Y no lo puede cambiar porque viene de mi infancia, de mi deseo de conocer a los otros. Cuando escribí La controversia de Valladolid para la televisión, era un problema mayor para las casas de decidir si los indios del Nuevo Mundo son hombres y mujeres de la misma calidad de alma que los europeos. Eso es decir, las palabras del Cristo eran totalmente desconocidas en el nuevo continente. ¿Por qué? Porque Jesús no quiso recibirlos en su paraíso, quizás, porque no son realmente hombres. Es una cuestión vieja como el mundo. Y ahora en Francia, y creo quizás también aquí, tenemos este problema de lo que se llama de una palabra que quiere decir nada, la identidad. Eso quiere decir nada, es una palabra totalmente contradictoria, porque quiere decir lo que es el mismo y lo que me diferencia de los otros. Es una palabra que no tiene realmente un sentido preciso. Bueno, eso es la historia de mi vida, y mi manera de contactar y de vivir con los otros es de trabajar con ellos, de compartir, por ejemplo, el Mahabharata con los hindús, de la misma historia, de encontrar una historia, una situación, una emoción, un sentimiento que podíamos compartir. Y eso es bastante difícil a veces. Pero bueno, no somos los mismos, fortunadamente, somos diferentes, pero hay puntos comunes que son apasionantes a descubrir. Luego hay una cosa muy bonita que me encantó en la película, que de repente cuando hablas de París, que es como tu ciudad en la que resides, en la que vives, de repente la miras... Para mí era una ciudad extranjera. Sí, pero ahora, bueno, digamos, tienes allí tu casa y sin embargo hay un momento que haces una reflexión preciosa, que la miras como un turista, que dices que te gusta incluso subirte en los botes estos que cruzan el Sena, ¿no? Sí, y de repente la miras y dices una cosa muy bonita además de la ciudad, ¿no? Que incluso consigues tener una mirada muy limpia hacia algo que conoces mucho, ¿no? Como de curiosidad. Que es un sentimiento, hablando de París, probablemente con raíces estéticas, porque París no se puede discutir que tiene una belleza propia,
pero hay que ir adelante de la belleza, no se debe únicamente admirar la belleza de los edificios, hay que ver el trabajo enorme de la humanidad, de los pueblos de París a lo largo de siglos y siglos para darnos esa belleza. Y somos responsables de ella, no se puede perder. El mismo se podría decir de Toledo, de Sevilla, de otras ciudades en el mundo, claro. Es lo que se llama el patrimonio. Estoy muy sensible a esta tradición, a esta secuencia que viene de un pasado desconocido. Y trato a mi pequeño nivel, Sí. trato de dejar algo, por lo menos de no perder. Que no se pierda, ¿no? Que no se pierda, sí. Por ejemplo, mi casa en el sur, el sentimiento de rehacer una casa es algo que merece una vida. Y luego hay, es curioso, ¿no? Porque eso quizá no se cuenta tanto en la película, que es como de repente ya estando en París instalado tú escribes tu primera novela y de repente un poco por azar llegas al cine. Sí. Con Jacques Tati, porque mi editor tenía un contrato con Jacques Tati para escribir novelas, lo que se llama hoy novelización, novelas basadas en las dos películas de Tati, Las vacancias del señor Hulot y Mi tío. Y pasé un concurso y Jacques Tati me escogió, mi ensayo. Y fui mi primer paso, era un estudiante y tenía 25 años y era mi primera entrada en el mundo totalmente cerrado del cine. Me acuerdo de la primera puerta que abrí. ¿Y cómo te...? Tati me dijo, he leído su ensayo, era una mentira, no lo había leído Pierre Tex, su asistente, con quien he trabajado mucho a lo largo de los años después, y creo que vamos a hacer una novela. No se preocupaba mucho de la novela, no le interesaba de nada, pero me preguntó algo apasionante, algo muy importante para mí. De repente me dijo, pero ¿quién sabe usted del cine? Y yo le dije, Jacques Tati, yo voy a la Cinemateca 3 veces por semana, he visto sus películas 4 veces cada uno. No es lo que quiero decir, me dijo. ¿Qué sabe usted de cómo se hace una película? Y yo contesté, bueno, no sabe nada. No, soy un estudiante. Nunca ha sido en un estudio auditorio, no, nunca. Bueno, ¿qué edad tenías ahí, Jean-Claude? Tenía 25 años. Y llamó a 24, 25. Llamó a Suzanne y entró una mujer de los 32, 33 años, bastante hermosa, y lo dijo a Suzanne, su montadora, ¿no? Lo dije, una palabra llave para mí, el resto de mi vida. Lo dije, Susana, favor de tomar este joven y de enseñarlo cómo se hace una película. Es una cosa, es casi un milagro, ¿no? Y me llevó en su pequeña sala de montaje y por una semana me enseñó cómo había sido filmado Las vacancias del señor Hulot con una copia de la moviola. Era extraordinario, para mí era como una iniciación a los misterios del cine, como los misterios de Eloís, ¿no? ¿Qué te dijo eso del guión y aquí el guión, la película y páginas blancas para escribir la novela. Es un momento extraordinario. Y me dijo la palabra también, ella me dijo, poniendo el guión de Tati y aquí la primera bobina de la película, me dijo, todo el programa es de ir de aquí a allá, es de pasar del papel a la película, eso es el problema. El problema de un guionista es de escribir como lo decía ayer, es de escribir con un idioma, el lenguaje cinematográfico. Debe saber cómo se va a filmar todo lo que está escribiendo. Eso era el inicio de un largo trabajo.
que no se paró hasta ahora. ahora que sigue. Estoy aprendiendo cada día, mirando a otras películas, a veces de directores más jóvenes que yo. ¿Tú sigues yendo al cine? Sí, claro, siempre. Y soy el fundador de la Escuela de Cine de la FEMIS en París, que me ha permitido de ser en contacto con los jóvenes cineastas. Mis alumnos ahora quieren trabajar conmigo, eso es muy interesante. He sido el presidente de la escuela a lo largo de 10 años, que es un trabajo también, pero también cada año, dos veces, a veces 3 veces al año, estoy dictando talleres de guión o de teatro en varios países. La última vez fue en Jerusalén en enero, en la escuela Sam Spiegel School en Jerusalén, una escuela bastante buena de cine. Eso es muy interesante. Para mí me tiene en contacto con las nuevas generaciones como ti, cineastas como ti. Está filmando una película ahora, ¿eh? No lo dice, pero es un cineasta. Sí, ¿dónde lo ves? Hijo de cineasta. No sé si tenéis preguntas que queráis hacer. Sí, te quería preguntar que una persona como tú, que como has dicho en la película tienes más de 60 años de experiencia, ¿qué te parece que te pregunto? Bueno, por lo menos la sensación que tenemos en España, o por lo menos yo, es que siempre se te asocia con la figura de Buñuel. Entonces, que tú que tienes tanta experiencia con muchos otros cineastas y con otros escritores, ¿qué sientes de que siempre se te pregunte por Buñuel? Sí, una vez, después de la muerte de Buñuel, me he prometido a mí mismo una cosa, de jamás rehusar de hablar de él. Es como se dice, un sermón, lo juro que... Juramento. Un juramento íntimo, pero siempre no puede rehusar, porque debo tanto a Luis y nuestra relación ha sido tan fuerte, tan profundo, tan íntima a lo largo de 20 años. Y que también su relación sigue con sus hijos, sus nietos, nietas y ahora su bisnieto, porque su nieto Diego Buñuel se casó con una coreana. Eso quiere decir que Luis Buñuel tiene un bisnieto que es medio coreano. Sí lo sabía. Para mí ha sido en mi vida uno de los 2 o 3 encuentros más importantes. Peter Brook, claro, también, Pierre Tex y Jacques Tati, pero Buñuel para mí la facilidad con la cual me admitió como un colaborador desde el inicio y después en la segunda película que hemos escrito juntos puso en su contrato de trabajar conmigo, que es un privilegio extraordinario, ¿no? Y después la creación de más que una amistad, una hermandad, yo diría, con él, para compartir muchas cosas fuera del cine, porque creo que un maestro, lo que se podría llamar un maestro, es una palabra que no me gusta y que odia Luis, la palabra maestro, pero un verdadero maestro es un hombre o una mujer, no importa, que sigue ayudándote después de su muerte. Eso para mí es importante. De vez en cuando me pregunto, no solamente de un punto de vista técnico, cuando estoy escribiendo un guión, cómo lo hubiera hecho Luis, pero también en mi vida personal, para tomar unas decisiones personales. Su consejo es muy precioso. Y he escrito un libro en París que se llama la tumba, no la tumba, Le Réveil de Buñuel. Voy a visitar Buñuel en su tumba para preguntar consejos, y estamos hablando de todo lo que pasó después de su muerte, porque no sabe nada de la caída del comunismo, de Al-Qaeda, de las torres de Nueva York. Está muy interesado a conocer, yo le estoy informando de todo lo que pasó, sabe todo. Es muy interesante de mantener esa relación después y a pesar de la tumba. Señor Buñuel. En diciembre 2010, 31 de diciembre, en su casa, usted me habló de una obra singular que usted tiene que se llama El Círculo de los Mentirosos. Sí.
¿por qué no nos cuenta un poquito cómo es esa obra y por qué Mentirosos? Y cómo usted hablaba de un tercer volumen. Los mentirosos son la gente, hombres o mujeres, que inventan historias que no son reales. No dice que son historias auténticas, verdaderas, no. Son cosas inventadas, que no son. Y a mí me gusta mucho, es toda la historia de la ficción. Es un libro, El Circo de los Mentirosos, son 2 volúmenes. Es la obra de mi vida, pero traté de poner en esos libros las historias anónimas de todo el mundo, de todas las culturas que he podido escuchar en toda mi vida. Cuando voy, por ejemplo, en la India, en México, en cualquier país, y cuando me encuentro con un hombre o una mujer que me parece interesante, yo le dije, contame, por favor, las 3 mejores historias que tú conoces. Y aquí es un mundo enorme, pero no son novelas, no son escritas, no tiene un autor, son la obra del pueblo, la obra anónima de los marineros, de las caravanas, de los cafés, bueno, y siempre hay algo insolente, algo rebelde en esas historias que son para mí las mejores del mundo, y bastante breves también. Podría contar algo. A veces se sabe, a veces no. Por ejemplo, un día fui a Bruselas a presentar el primer volumen de este libro, y un joven de los 27 años me dijo, ¿conoce usted esa historia? Y me contó una historia que para mí quizás es la mejor del mundo de siempre. Es la historia de un hombre muy rico que sube con su hijo encima de una pequeña montaña y dice a su hijo, mira, un día todo será tuyo, todo eso será tuyo. Y encima de la misma pequeña montaña sube otro hombre pobre, también con su hijo, y dice a su hijo, mira. Es precioso. Es magnífico, a propósito del tener y del ser, todo lo que ve el segundo que no ha visto el primero. Sí, es una historia profunda, pero realmente no se sabe de dónde viene. ¿Quién inventó? Un genio ha inventado esa historia, pero ¿quién? No se sabe. Tenía un par de curiosidades. ¿Saber si ha dirigido alguna vez teatro o cine? ¿Si ha dirigido? Sí. 3 cortometrajes y 1 o 2 obras de teatro. Pero no soy un director, soy un escritor tratando de experimentar todas las formas de escritura que existen en el siglo XX y XXI, que ha inventado el siglo XX. Un director de cine es un director de cine, no puede hacer otra cosa que películas. No puede escribir, jamás va a ser considerado como un autor, como un escritor, como un autor de teatro. Para mí sí, he escrito libretos de ópera, canciones, novelas, ensayos. Siempre tengo la misma posición de un escritor con cabezas múltiples, ¿no? Varias cabezas, varias plumas. Pero no soy realmente un director. Hay directores muy buenos que no necesitan otro director. Yo sería un director banal, ordinario, que lo creo. Relacionado con esto, al haber trabajado con tantos directores de tantos idiomas diferentes, ¿en qué idioma trabaja mejor? ¿Cuál le gusta pensar en inglés? En el idioma del cine. Ya, pero con Buñuel trabajaría en castellano. No, con Buñuel se trataba de películas en francés. El trabajo se efectuaba en francés, pero la vida en español, en castellano. Cuando llegué aquí, el año 63, no hablaba ni una palabra de castellano, sino mañana y gracias, era todo. Y poco a poco he aprendido a hablar, escuchando en las tabernas. Mi español es un español de taberna. O sea, conozco cosas un poco sucias. Y después he trabajado con José Bergamín, que era un hombre maravilloso, y he traducido uno de sus libros en francés, El clavo ardiendo. Y era una aventura apasionante también. Sí. Creo que él perdón.
Nos hemos encontrado por la calle hoy. Sí. No podía evitar hacerte una reverencia. Por las calles de la memoria, la Gran Villa. Sí. Yo estaba buscando para el Bar Chicote, que ahora es un museo. Estaba a punto de preguntar Sí, ahora si ya. buscabas algo, porque me suena El Chicote, bueno, que, que era nuestro bar favorito. bueno, yo vivo cerca. Había un museo de vino. Hemos probado un día con Luis un vino romano, conservado en una ánfora, cerrado con cera. ¿No has encontrado Sí, sí, con Buñuel era como marmelada más o menos, no era líquido, pero se podía sentir el gusto del vino, de las uvas antiguas, del siglo I. Mira, me preguntaron que cómo fue el paso de ese niño que creció en un pequeño pueblecito que seguro que estaba en relación con la naturaleza y con los demás muy abierto, que supongo que también te van a ayudar en el resto de tu vida, ¿no? A esos 24 o 25 años de abrir la puerta de Tati, ¿no? O sea, Pues cada uno tiene una historia particular. Mi historia es que tenía seguramente una disposición para escribir, por lo menos a contar historias. Desde los 7, 8 años empecé a escribir historias de cowboy, de piratas, de algo así, como para un niño. Y tenía dos profesoras en la escuela primaria de mi pueblo que yo trabajaba bastante bien y han dicho a mi padre que seguramente yo podría hacer estudios, como se decía en el pasado, hacer estudios. Y eso es, yo tuve una beca a los 9 años y medio, primero número 1 del departamento, una beca, y con esa beca que me ha seguido hasta los 25 años, gracias a esa beca del sistema republicano de la Francia, he podido seguir estudios y después empezar a escribir. Es todo, es una historia bastante simple, pero que necesita 3 cosas. La primera es una disposición, que a veces se llama un talento, una apertura, una posibilidad. Segunda es un trabajo enorme. Toda mi vida he trabajado muchísimo, hasta hoy por la tarde. Y la tercera cosa es una oportunidad. Un día, un encuentro. Y para mí ha sido con Tati y Pierre de Tex. Las 3 cosas se necesitan. Una suerte, un encuentro sin talento y sin trabajo no vale. Un trabajo sin talento, sin encuentro no vale. Y una disposición sin trabajo es nada. No cuenta. Es una manía. ¿Hubo algún escritor o algunas obras? Sí, empecé a ir a los cineclubs cuando yo tenía 17, 18 años, en París. Mi padre era enfermo y al final de la guerra tuvo que salir del campo, no podía trabajar más, tenía un problema de corazón y subió, como se llama, a París para ocuparse de un café, de un pequeño café en la banlieue, ¿no? En los Suburbios. al fuerzo, ¿cómo se dice? Al banlieue, Las afueras. Las afueras de París. Muy popular. De las 13 a los 19 he vivido en una banlieue bastante popular. Y empecé a ir al cine, muy interesado por el cine. Al final de la guerra teníamos la posibilidad de descubrir el cine norteamericano que había sido prohibido a lo largo de la guerra, de la ocupación alemana. Y bueno, así poco a poco, cuando tenía 23 años, escribí una novela que ha sido publicada y debido a la novela, mi editor me mandó a Jacques Tati, así poco a poco. Pero después tuve que pararme para 29 meses para hacer la guerra en Algeria. Ha sido un tiempo de los 27 a los 30 años. Es como pararse. Cuando empieza tu vida, tienes que pararte de repente para una vida estúpida, que tiene ningún sentido. Para mí es un recuerdo. Después he escrito un libro y hemos hecho una película sobre este tiempo del servicio militar, ¿no? de la guerra.
Yo era el secretario de un coronel bastante interesante porque tenía acceso a los secretos de los oficiales, a la vida secreta de los oficiales, para notarlos con el coronel. Era bastante interesante. Este es un lado clandestino. Sabía todo de las torturas, de todo lo que habían hecho. Y después, poco a poco, he tenido la suerte de poder vivir, y a veces mal, pero a veces bastante bien, pero de vivir sin ningún dinero personal, de fortuna personal de mi padre, nada, de vivir de mi trabajo. Y eso quiere decir de vivir de un trabajo que me gusta. Que para mí, sentar a mi mesa de trabajo con el ordenador o papeles, cualquier, es un placer. Cada día no hay nada difícil. Es un placer porque no sé lo que va a salir. No sé lo que voy a leer, a inventar, hay gente que me llaman siempre, que me proponen cosas. Es una vida extraordinaria. Si un día tú me oyes quejando de mi vida, tienes el derecho de darme por un... No tengo el derecho. Ha sido una vida, como se ve en la película, una vida muy interesante, demasiado breve. Sí, ya. Usted transcribió las memorias de Buñuel poco antes de morir. ¿Ve esta película como sus memorias transcritas por Juan Carlos Rulfo? De otra manera, claro, porque cuando filmé la película con Juan Carlos no pensaba que voy a morir. Buñuel sí, porque Buñuel tenía 80 años y no tenía la fuerza de hacer otra película. Teníamos un guión que habíamos escrito, pero no podía hacerlo. Y yo fui a México para convencerlo de escribir Mi último suspiro. No quería. Me dijo, no, es imposible, a mí todo el mundo escribe sus memorias. No, es una tontería, me dijo. Y para convencerlo, un día escribí un capítulo de mí mismo, diciendo yo Buñuel, como si yo fuera Buñuel. Y lo leyó y me dijo, bueno, me parece que lo he escrito, porque había utilizado su vocabulario, su manera de hablar francés, palabras personales de Luis. Y después hemos trabajado como trabajar a un guión, excepto que el guión era su vida. Pero considerando que para mí el libro no es realmente un libro de memoria, sino un libro retrato, ¿no? Con capítulos de las varias facetas de la personalidad de Luis. Y bueno, el éxito del libro le gustó mucho a Luis, porque ha sido publicado 2 años antes de su muerte. Perdón. Hay una chica ahí, yo creo que quería... Ayer hablaba de la película La insoportable verdad del ser, de la última parte, y hablaba de la arquitectura de las emociones. ¿Podría explicar un poquito? De la arquitectura de las emociones. De las emociones. No, es difícil de hablar porque necesitaría horas y tendría que volver al guión, que volviera al libro. Eso quiere decir que después del momento cuando regresan a Checoslovaquia, Teresa y Tomás saben que todo va a ir mal. Él no puede trabajar como cirujano, se van al campo y hay un declino de su condición, de su manera de vivir, y se muere la perita, y lo sabemos. Pero en este movimiento que va bajando hay momentos muy divertidos. De repente hay que hacer reír, hay que dar un poco de humor, hay que dar tocas de otros sentimientos. Es lo que quería decir. Y la cosa difícil es de localizar los momentos para no aburrir y no divertir demasiado. Eso es una cosa. Por ejemplo, lo que nos ha parecido muy bien es de anunciar la muerte de los dos con una carta que mandan a su amiga en América,
y después de verlos vivos, sabiendo que van a morir, pero de no enseñar la muerte de los dos. La última imagen de la película es el vitrio del camión que se va. Es todo, con el ruido de choc, 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 choc. Sabemos dónde va porque ya sabemos que tuvieron un accidente, pero sin enseñarlo. Son fenómenos, es difícil de explicar. Hay varios ensayos de diferentes construcciones. Algunos funcionan y otros no. Y poco a poco, estoy hablando de un trabajo que necesitó 2 meses. Es difícil de hablar en 5 minutos, aún menos, ¿no? Querría dos preguntas. Una que no pude preguntarle ayer, que es como más de tipo técnico, y la otra es más personal. La primera es... Las cosas técnicas siempre son personales. Vale. Usted dice que en este siglo hemos visto el nacimiento de muchas cosas nuevas. A veces siento que es más a nivel de forma que de contenido o de fondo. No sé si usted ve que estén haciendo o que ya haya nacido, que a mí a veces me cuesta ver como nuevas formas de narrar distintas a lo que estamos utilizando desde Aristóteles, creo yo. No sé si usted ve otras formas de narrar o si lo ve venir, y eso por un lado. Y a nivel personal me ha llegado mucho del documental, que sobre todo en la parte de Nueva York, cuando se encuentra usted con sus amigos, que es un sentimiento de que se vivía sin miedo a la preocupación de qué voy a vivir, de qué voy a comer. Y parece que nuestra generación y las que vienen, hay como una gran preocupación de qué me voy a mantener, de qué voy a vivir, cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar el alquiler. Y siento que a veces eso nos bloquea para hacer lo que... Es difícil de contestar porque en este momento, en el año 68, un hombre como Miloš Forman tenía problemas muy serios. Vivía sin su mujer, sus 2 niños que se habían quedado en Checoslovaquia. Era una tragedia personal. No tenía ningún dinero. Yo le daba dinero para vivir. Era un director de los 38, 39 años, muy famoso en todas las escuelas de cine del mundo. Y tenía para comer unos frijoles y nada más, y una cerveza cada día. Era un tiempo muy duro, pero tenía algo, el sentimiento de que podíamos cambiar el mundo, que era una ilusión, no lo hemos cambiado, como tú lo sabes. Y hoy el sentimiento es diferente, es un sentimiento de miedo, como tú lo dices muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar, a comer, a beber? Vamos a pagar, vamos a beber y a comer, pero hay un sentimiento difuso de una amenaza sobre el planeta. Creo que el peligro número 1 no es la deuda, no es el dinero, sino la ecología. Y a la base de todo tenemos el sentimiento que somos demasiados en este planeta, que hay mucha gente que no puede comer. No yo aquí en Europa, por el momento, más o menos podemos. Pero es un sentimiento general que compartimos con todo el planeta. Eso no era el caso en el pasado. Era mucho más localizado en los problemas del comunismo, de la caída posible, de la invasión de Checoslovaquia por los rusos. Son cosas diferentes. Pero cada generación tiene sus miedos, y a veces más que miedo. La otra pregunta, ¿se trataba de qué? Las formas de... la forma, sí. Bueno, son nuevas formas, pero un arte como el cine, no solamente se trata de otra forma de narración, pero de nuevas historias que no se pudieron contar de ninguna otra manera. El ejemplo de Buñuel. Buñuel no sabía dibujar,
no sabía pintar, no le gustaba escribir, pero con el cine descubrió su terreno, su territorio, ¿no? su manera de ser un artista. Y la pregunta es, antes de la invención del cine, ¿cuántos grandes directores han vivido sin conocer el cine? Es posible. Es posible que en el siglo XVI, XVII hubo posibilidades de directores de cine, pero el cine no existía. Eso, la facultad que tiene una nueva técnica, que necesita, como lo dije ayer, un nuevo idioma, un nuevo lenguaje, es de dar la posibilidad a nuevas personas de entrar en el mundo de la expresión. ¿Entiendes lo que quiere decir? Eso para mí es esencial, de abrir en lugar de cerrar. Quería una pregunta allí. Io vorrei preguntarle, en una parte del documental hemos visto que tiene un rapporto bastante... Un poco más fuerte, por favor. Tiene un rapporto bastante cercano con el lugar donde nació, con su pueblo. Quería saber si a lo largo de su vida, que ha viajado mucho, ha visto mucho mundo, si ese rapporto siempre se ha quedado lo mismo, o de vez en cuando se ha olvidado de su país, o ha sido enfadado con él y ha vuelto a encontrarlo ahora, después de muchos años. Sí, porque mi segunda esposa, la primera se murió de enfermedad hace 10 años, mi segunda esposa es iraní y viva de una cierta manera, puede volver a Irán, pero no es agradable, es bastante triste de vivir en Irán hoy. Quiero decir que está cortada de sus raíces y de una manera mágica que no puedo realmente entender, encontró otras raíces en mi casa y compró mi casa a mi hija, mi primera hija. Eso para mí es como un milagro, que mi segunda esposa está enamorada de este lugar, porque le da la impresión, como lo dice en la película, de algo que no ha podido cambiar a lo largo de siglos y siglos. Hay una permanencia que ella no ha conocido en su país. Y la otra pregunta que no está aquí en la película, porque de vez en cuando me pregunto si es una cosa buena o no de tener raíces. No estoy seguro. Para mí sí, porque no puede actuar diferentemente. Tengo raíces, pero en el mundo que viene, que va a ser un mundo de vagabundos, de mezclas, de mestizajes, sí es una cosa positiva de quedarse así, con raíces sin moverse. Podría ser una dificultad en el mundo que viene. No lo digo no estoy seguro, pero es una posibilidad, es un problema para mí, es una cuestión. Pero desde el punto de principio y al final hay como un viaje, eso es lo que quería preguntarle. Un camino, sí. Al final del viaje ha encontrado otra vez ese lugar y lo ha perdido en el camino, ¿o no? O sea, Sí, al final de los 250 metros yo sé dónde voy. Está aquí la piedra está esperándome tan más tarde posible. Usted dice que no le gusta ser actor, pero lo ha hecho en muchas ocasiones para el propio Buñuel. No muchas, 3 o 4 veces. Y la última ha sido para Alonso Cristami, Sí, que es un director que me encanta, pero que no me pega nada con su estilo. ¿Cómo lo conoció? Bueno, Kiarostami es un viejo amigo, iraní también. Creo que he sido el primer francés a escribir sobre Kiarostami hace 25 años. Y una vez, hace 3 años, yo estaba en Irán y me invitó a una inauguración de sus fotografías. Vive del dinero de sus fotografías, que son muy bellas. Y yo me fui a ver y me dijo, que estoy muy contento de ver. Tengo un papel para ti. ¿Un papel qué? Un papel para ti, no te digo cuál, pero... y después yo lo dije, pues estoy de acuerdo, claro. Vamos a filmar en Italia dentro de 3 meses. No sabía nada. Me mandó un pequeño guión y me dijo, aquí está el esquema de la escena, tú puedes escribir el diálogo como quieras, más o menos respetando, claro, la línea.
Y después y me dijo también, tú puedes elegir tu mujer, tu esposa en la película. Y pregunté, me dijo más o menos, yo veía en el guión de qué tipo de mujer, de una turista bastante habladora aquí, muy parisiana, y conocí a una actriz que se llama Agathe, que es la mujer de un actor muy famoso, que es Jean-Pierre Mariel, con lo cual había trabajado mucho. Y llamó a Jean-Pierre y le dije, ¿me puedes prestar tu esposa para 3 o 4 días? Sí, para siempre, tómala, tómala. Y fuimos los dos llegando a Italia. Y la cosa es que a lo largo de 2 días, yo he esperado sin filmar, y de repente el tercer día filmó en un plano, es un plano en la película, un plano de más de 8 minutos, que es bastante difícil a actuar, porque hay que memorizar los lugares donde poner los pies y todo, hay que hablar, hay que poner... Pero bueno, la cosa muy divertida es que después fui al Festival de Cannes, el día de la presentación, el año de la presentación, y saliendo de la película por las calles de Cannes, la gente me decía, qué actor maravilloso, por un plano. Y después de verlo tan profundamente y de cosas tan profundas, para aliviar un poco mi curiosidad, creo que es usted que me va a poder contestar. ¿Fue testigo de la historia de una mujer sin piano? Conozco el libro, sí, pero no puede decirme si me lo puedo creer después de tantos años que tengo el libro. No, bueno, Jeanne era como mi madre mexicana, era francesa, y creo que ha sido, después de la muerte de Luis, era una pareja perfecta, estaban los dos muy enamorados uno de otra a lo largo de 60 años. Sí, pero ella se pasó toda la vida sin piano. Sí, no, pero tenía un acordeón, eso no lo dice. Y yo me encargó de llevar las canciones francesas para que pueda tocar el acordeón. Era una mujer maravillosa. No quería volver a Francia después de la muerte. Era realmente mexicana, tenía sus amigos para jugar a la canasta con sus amigas. Pero he vivido en su casa como si fuera mi madre. Por eso se me pregunta. Sí. Pero claro, le quería muchísimo. Sí, claro. Y creo que ha escrito, no ha escrito el libro ha sido escrito por otra persona y lo firmó, claro. Es una obra un poco sospechoso de un editor, ¿no? Algo así. No le gustó a sus hijos, no le gustó el libro a sus hijos. Muchas gracias. Pero mejor, como le decía Luis, mejor una mujer sin piano que un piano sin mujer. Misterioso. Quería preguntarle, ¿por dónde comienza a escribir cuando encara un proyecto nuevo? Y si tiene algún recurso o algún truco para esos momentos de bloqueos o de no saber por dónde debería seguir una historia. Depende de los autores. Hay autores que necesitan un plano antes de empezar a escribir un guión, una obra de teatro, una novela. Necesitan de saber a dónde van, lo que va a pasar, lo que está esperando para... A mí no. Me gusta tener una idea de lo que va a pasar, pero de esperar sorpresas a cada página. Y de vez en cuando estoy escribiendo una historia, no empiezo al inicio, sino, por ejemplo, sé que vamos a encontrar una escena necesaria. Empiezo para tratar de escribir, para darme el sonido de la escena, el tono, es como un patchwork. Y llega un momento cuando regreso al inicio y ahora escribo todo. Y después 2, 3, 4 veces. Hay guiones que he escrito 10, 11 veces una vez, del inicio al final, sin jamás ser satisfecho, ser contento. Pero de truco no hay. Hay diferentes maneras de escribir.
Tengo un amigo que es un guionista bastante bueno que escribe sobre las paredes de su oficina las escenas en diferentes colores. Hay un personaje que es verde, otro que es rojo, para ver cuando a veces aparece el personaje rojo, el personaje verde. Es bastante útil. Yo sería incapaz de trabajar así. Me sentiría preso del plano. Y siempre hay la esperanza que algo totalmente inesperado va a ocurrir. Como lo decía una vez Miloš Forman, la cosa esencial en la escritura de un guión o de cualquier cosa es que lo que sucede es totalmente inesperado y en el mismo momento inevitable. Es decir, sí. Sí, claro. Es así. Eso, cuando tenemos esa doble reacción muy cerca una de otro, eso quiere decir que tenemos algo. Pues nada, Bueno. Dicen que tenemos que terminar, es una pena escucharte esta maravillosa conversación. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Gracias.